Bienvenidos Noticias, mi nombre es Tatiana Fernández y el día de hoy tenemos el placer de estar con la psicóloga clínica, Ana Victoria Valles, y ella nos va a platicar sobre el perfil psicológico del monstruo de Atizapán. Recordemos que hasta ahorita habría 17 víctimas, sin embargo, en las declaraciones brindadas por la Fiscalía, él ha dicho que desde 1990 ha cometido estos crímenes y se presume que han sido 30 mujeres. Entonces, Ana, por favor, coméntanos. Muchísimas gracias por tenerme aquí, es un placer. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una especie de perfil psicológico con toda la información que tenemos y que se ha recabado por medio de la Fiscalía. Recordemos que no hay una entrevista como tal con esta persona, entonces es un poco difícil poder llegar a dar como un perfil completo. Claro, porque sigue la investigación. Exacto, pero pues bueno, nos vamos a basar, como les comento, en todo lo que se tiene hasta el día de hoy. Comenzaremos diciendo y enfocándonos en qué es la conducta y qué representa la conducta que tiene esta persona. Okay. Esta persona resulta ser un asesino serial. Principalmente, por lo que sabemos, es una persona que asesina a mujeres, es un feminicida. Hay muchos motivos y muchos factores por los que una persona comienza a asesinar y principalmente por los que tiene como un odio y por los que elige principalmente como a las víctimas. En este caso, al ser mujeres, podemos pensar que es una persona que o sufrió mucho de joven en su infancia por culpa de su mamá, por maltratos en la infancia. Esto, lo repito, es un supuesto. También podría ser una especie de rechazo por parte del género femenino, que le genere inseguridad, que le genere miedo y que pues lo cambia y lo lleva a un odio, ya que no se siente aceptado, ¿no? Entonces, al no sentirse aceptado, el cariño que desea lo convierte pues en odio, ¿no? En rabia. En rabia, exacto. Y por otro lado, también puede ser una persona que simplemente tiene un odio hacia las mujeres, ya sea por alguna vivencia que vivió en el pasado o con alguna pareja o con alguna persona de este mismo género. Entonces, son factores que posiblemente lo hayan llevado a tener estas conductas. Ya es muy sabido que los feminicidas realmente, digo, no es el 100%, pero muchos vienen de mommy issues, ¿no? Comúnmente, digo, tenemos ya muchos estudios que avalan que comúnmente las personas que se meten, por así decirlo, como que en el tema de asesinatos hacia las mujeres, es por un tema de odio hacia las mujeres y principalmente por un trato que tuvieron con su madre, una relación mala con su madre, que es esto que comentas del mommy issues. Pero en este caso no tenemos como un trasfondo ni un conocimiento completo de su historia. Claro. Por eso son supuestos que comentamos. Pero sí podría ser, como dices, que tenga una especie de mommy issues. Ok. ¿Y tú por qué crees que, aparte de asesinarlas en lo recabado por la Fiscalía, él menciona algunas que eran directo en el corazón y todas las víctimas lo que tienen en común es que todas fueron desmembradas? Bueno, lo que menciona también esta persona, bueno, más bien, a lo que se dedicaba esta persona en algún momento de su vida fue que fue carnicero. Entonces, el hecho de ya saber cómo hacer un corte, cómo desmembrar un cuerpo, que al final del día no es lo mismo un cuerpo humano que un cuerpo animal, pero anatómicamente van muy similares. Entonces tiene esta facilidad y para su, digamos, suerte de su lado, tenía esta facilidad de saber qué hacer, cómo hacer y cómo deshacerse del cuerpo. Cuando una persona asesina a otra persona, comúnmente el dilema es, después del asesinato y del acto, es ¿qué hago? ¿Cómo me deshago del cuerpo? En su caso, al ser carnicero ya tenía un trasfondo de saber qué hacer, cómo deshacerse, cómo poder hacerlo más chico para poderse deshacer como digamos, por partes. Okay. ¿No? Esta parte del corazón a lo mejor era la manera rápida de matarlas, de asesinarlas, de deshacerse de la vida de ellas y de privarlas por completo. Ya una vez que apuñaló el corazón, ya una vez que terminé la tortura, porque la tortura va más allá como que del secuestro, ¿no? De mantenerla privada de su libertad. También es el tenerla en un lugar donde ella se siente incómoda, donde está asustada, donde no sabe qué hacer, donde no se puede mover, donde quizás a lo mejor las drogaban, donde muchos factores se involucran. Entonces
hay como muchas cosas que él tenía a su favor para poder terminar con la vida de ellas. Sí, claro, porque recordemos que es una persona de 72 años, o sea, también, pues digamos que es un poco retada la manera en cómo él pudo haber logrado estos asesinatos. Es un hombre, al final del día sí tiene mayor fuerza, pero sí creo yo que pudo haber tenido, por la edad, por su físico, por lo que veo, y por lo que podemos ver todos, su tamaño, su edad, claro, su físico, podía haber necesitado de más ayuda, como podría haber sido drogarlas, como podría haber sido golpearlas con algún objeto que él tuviera, o sea, que le brindara más fuerza de la que él físicamente tenía, ¿no? Y sabes que un dato que a mí se me hace interesante, digo, espantoso, ¿no? Pero es el hecho de que él siempre dice que las víctimas, o lo que ha dicho de algunas víctimas, es que antes de asesinarlas, de privadas ya de la vida, es que si les cortaba ciertas partes, no las terminaba de matar por completo cuando ya las estaba torturando, ya les estaba haciendo, pues, ejerciendo fuerza brutal. Comúnmente, no podemos decir que todos, porque no es una manera de generalizar, no se puede. No todos los asesinos funcionan de la misma manera, no todos tienen el mismo modus operandi. Uh-huh. En este caso, él torturaba y parte de su tortura pues era lastimar, fuera cortando pedazos de piel, como decía, cortando cuero cabelludo, lastimando con objetos punzocortantes, etcétera. ¿Por qué? Porque eso al final a muchas personas les brinda placer ya sea sexual o placer físico, y pues en este caso si fuera sexual, el dolor de la víctima y el provocarlo es un doble placer, ¿no? Porque lo estoy provocando y además lo estoy viendo. Esto podría ser algo que en su personalidad y en su ideología y en su pensamiento podría haberle funcionado. ¿Y cómo relacionamos esta parte de asesino serial, bueno, feminicida serial, con el hecho de canibalismo? No está comprobado, pero él sí menciona en la fiscalía y al Ministerio Público que él había pues comido ciertas partes de sus víctimas. Ok, cuando una persona realiza actos caníbales, comúnmente cuando te viene a la mente la palabra caníbal pensamos en esta famosa película de Hannibal Lecter, ¿no? Okay. Pero, ¿a qué se refiere? O sea, comúnmente no sabemos mucho de canibalismo porque no es algo muy común. De hecho, ya no. Algo que es un dato curioso, de aproximadamente 2,000 personas que son consideradas asesinos en serie, solo entre el 5 y 10% cometen actos caníbales con sus víctimas. Uh-huh. Ahora, ¿qué es el canibalismo? El canibalismo representa comerte a una persona o a tu misma especie. Uh-huh. Nosotros como humanos nos tendríamos que comer a un humano. El caníbal es una persona muy insegura, muy penosa, que tiene problemas de autoestima, entonces comúnmente necesita comerse pedazos de la víctima para sentir que le ayudó a aliviar el dolor a esa persona, ¿no? Como que te estoy ayudando y estoy quitando el dolor de alguna manera, en su cabeza eso pasa, o es como decir, te tengo completamente dominada o dominada, ¿no? Depende de lo que sea el género de la víctima. O sea, es una cuestión de poder. Exactamente. Todo en el asesinato y en la violencia comúnmente es algo de poder. En este caso, como les digo, son personas con muy baja autoestima, con mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa? Es, te como para tenerte, entonces ya te tengo lo más cerca que puedo tenerte. Porque teniendo relaciones sexuales contigo, pues se supone que la relación sexual es el acto más cercano que tú le puedes dar y que tú puedes tener con una persona. Claro. Pero ¿qué pasa cuando te lo comes? Ya está dentro de ti, ya está en tu cuerpo. O sea, si te pones a pensar como que sí está un poco retorcido, pero en la mente de una persona esto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, estás dentro de mí y vas a estar un buen tiempo dentro de mí porque pues tengo que hacer todo el proceso de eventualmente sacarte, ¿no? Ajá. Y no les importa la manera en la que te saco, el punto es que ya estuviste dentro de mí. Y yo fui quien te decidió, o sea, yo decidí qué parte de tu cuerpo comer, cómo lo cortaba, si lo cocinaba o no lo cocinaba, si lo preparaba o no lo preparaba. Desde el principio, yo decidí si vivías yo decido, yo decido si vives o no, yo decido cómo mueres, yo ya te maté,
ahora decido qué parte de ti me voy a comer y ahora estás en mí. O sea, todo el tiempo voy a estar sobre ti, voy un paso arriba de ti, soy más que tú, porque mira, en qué terminaste y cómo terminaste. Y el hecho de guardar pertenencias de sus víctimas. Eso es muy interesante porque el FBI hizo un estudio en 1996, es un libro muy recomendado, sobre los souvenirs y los trofeos. Al final, los dos se resumen en lo mismo, pero comentan que los souvenirs es una manera como de... me llevo un recuerdito, así como cuando te vas de viaje y te traes un souvenir, un llaverito, una playerita, lo que sea. Y el trofeo, que es cuando te quedas más como con una prenda, con joyería, comúnmente se quedan con joyería, con una prenda, inclusive como con objetos personales, puede ser una identificación, puede ser una pulserita o algo que ellos vieran que estaba como muy, que fuera muy un gran significado para la víctima. Eso es lo que ellos consideran más un trofeo. Eso para ellos representa, me lo voy a quedar y lo voy a guardar por dos razones. La primera es, lo logré, lo pude hacer. O sea, aquí está, lo voy a tener, entonces cada vez que lo vea me va a recordar lo que pude hacer. Y segunda, en muchas víctimas, en muchos asesinos, se ha demostrado en entrevistas y que ellos mismos lo han aceptado, que es una manera en la que ellos creen que no van a ser descubiertos. Como que ya me llevé algo que tiene rastros míos, que me puede identificar, y entonces lo desaparezco y yo lo guardo porque sé que yo lo voy a mantener bien guardadito y bien cuidado. Entonces nadie lo va a encontrar nunca. Comúnmente también por eso a veces se deshacen de la vestimenta de las personas. Claro. Porque entonces no encuentran ninguna fibra, nada. Exacto, o no pueden encontrar como que huellas, no pueden encontrar si hubo abuso sexual, rastro de semen, si hubo cualquier tipo de evento que haya sucedido, tratan de deshacerse de ellos. Y se quedan con algo como para recordar que lo logré, aquí está, me voy a acordar. Y como cuando es en serie, recordemos un asesino serial es cuando lo lleva, hace varios asesinatos. Es una serie de asesinatos. Entonces llega un punto en el que no es lo mismo cometer 3 o 4, va a cometer 50 o 20. Entonces necesito tener un recuerdo de cada uno para acordarme quién era tal víctima. Y aquí es algo curioso, porque él no solamente guardaba las pertenencias, y pertenencias de todo tipo, bolsas, zapatos, labiales, barnices, ines, sino que también enterraba las víctimas en su casa y al mismo tiempo se las comía. O sea, es como poder a la 10ª potencia, ¿no? Y más que poder también yo creo que ahí tiene que ver un poco el que no me van a atrapar, ¿no? O sea, si yo sé dónde están y no los dejo al ojo público, no las dejo en un terreno baldío, no las dejo en un lugar donde posiblemente alguien las pueda encontrar, no las aviento a un canal, ni demás, sé que no las van a encontrar. Entonces, hasta cierto punto tengo el poder, la seguridad y la seguridad de que no me van a encontrar porque aquí están, y yo sé dónde están. Entonces, duermo tranquilo en la noche porque sé dónde están los cuerpos. Ok, ¿y esto cómo se relacionaría con ser un ciudadano ejemplar? Porque muchos de los vecinos mencionan que él tenía una actitud muy empática, incluso con los niños, con las personas en situación de calle, o sea, alojaba en los cuartos, exacto. Sí, era una persona muy reconocida en su comunidad. Pues mira, esto ya es un poco más personal, no nos podemos ir tanto como al lado psicológico en todo. Primero, las personas psicóticas, las personas psicópatas, que es esta personalidad donde tienen pérdida con la realidad y donde tienen este tipo de ideas y este tipo de acciones, es una persona sumamente encantadora, sumamente manipuladora y sumamente agradable. Muchas veces nosotros podemos estar al lado de una persona que es psicópata y no saberlo porque es muy encantadora, y creemos y tenemos la idea de que un psicópata es una persona que automáticamente al verla te vas a dar cuenta porque es malo. Y no, es al contrario, recordemos, ¿no?, el caso de Ted Bundy. Claro, ¿no? O sea, este caso de una persona que además era atractivamente, o sea, era muy atractivo físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los psicópatas son muy manipuladores y muy encantadores. Saben cómo ganarse las personas, saben cómo acercarse, en qué momento, con qué palabras, con qué precisión. Saben absolutamente todo. Calculan perfectamente en dónde están y con quién están para tener el acercamiento completo
completamente perfecto y hacer su entrada magnífica y que nadie sospeche de ellos. Ahora, este vecino, como dices, ayudaba, etcétera, siempre estaba, recolectaba cosas. A lo mejor era su manera de demostrar y quitarse como que del ojo del huracán, ¿no? Como que escuchábamos que desapareció una persona por la colonia, pues no van a sospechar de mí porque yo soy la persona muy buena onda que siempre está ayudando al prójimo, entonces me voy a poner a ayudar en la búsqueda y pues como ya sé dónde está y no van a sospechar de mí, pues aquí estoy, siempre siendo muy encantador. Y ahora también añadimos el hecho de que es una persona mayor, ¿no? Tenemos esta idea de que los adultos mayores son muy tiernos, muy encantadores, y no se trata de decir que no, pero tampoco podemos generalizar y decir que todos los adultos mayores tienen este encanto de abuelita. Exactamente, ¿no? Y así se le veía a él, porque tenía a su favor su edad. Claro. Más aparte como todo lo que decimos de ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, pues nunca se iba a sospechar de él, porque también decimos, ay, ¿cómo creemos que una persona de esa edad, de ese tamaño, va a poder hacer va a poder cometer ese tipo de actos? Entonces ahí lo descartas por una simple razón, que es su edad, su físico. Fin. Es cierto, realmente no te imaginas, y creo que fue una opinión de muchos ciudadanos que al ver la imagen de ese hombre, pues nadie se imaginaba que pudiera llegar a ser él, actos tan atroces. Claro, ¿no? Y algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es, yo creo personalmente, como digo, sí se tuvo que haber ayudado de a lo mejor drogar a sus víctimas o golpearlas con algún objeto, porque sí me parece una persona y un ciudadano muy bajito, muy pequeño, que físicamente no lo veo como apto para poder como terminar con la vida de una persona únicamente con su fuerza, ¿no? Y esto finalmente, para relacionarlo, ¿cómo funciona la pérdida de realidad con ellos están captando las personas psicópatas entre el bien y el mal? O sea, sí diferencian, esto está bien y esto está mal, pero me gusta hacerlo, siento placer al hacerlo, o ya pierden idea. La psicosis es cuando perdemos contacto con la realidad. Todos en algún punto de nuestra vida podemos tener psicosis. Okay. Puede pasarnos por algún evento traumático, puede pasarnos por alguna situación que nos afecte mucho, puede ser momentánea, puede durar un tiempo. Para esto pues obviamente necesitamos apoyo psiquiátrico y medicamento, pero digo, no es algo que se exime de cualquier persona, ¿no? Ahora, esta persona tenía una personalidad psicópata. No significa que todo el tiempo estuviera en pérdida de la realidad, porque claramente podemos ver que pues era una persona y un ciudadano ejemplar, pero más que ejemplar, que podía funcionar, que podía estar en la sociedad sin ningún problema. ¿Por qué? Porque trabajaba. ¿Por qué? Porque se mantenía. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo. ¿Por qué? Porque iba, venía y era independiente hasta al final del día, ¿no? Entonces eso no es pérdida con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Los psicópatas comúnmente no diferencian entre lo que está bien y lo que está mal. Hay una parte en su cerebro que no genera un químico que los hace diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pero más que eso, en diferenciar, es el sentir remordimiento, dolor. En ellos no existe. Entonces, es muy difícil cuando la gente dice, es que ¿por qué no se arrepiente? Es muy difícil porque no existe, en su cuerpo no se produce eso. Nos olvidamos de la idea de la empatía. Exacto, entonces no existe. Para ellos el hecho de torturar a su víctima y lastimarla no afecta. El que tú les digas, por favor, no lo hagas, dime qué quieres, tengo familia. Para ellos no es importante porque no tienen esta posibilidad de generar empatía. Entonces simplemente no la tienen. Habrá algunos, porque sí existen casos donde sí tienen empatía, bueno, más bien donde sí tienen, sí diferencian entre el bien y el mal, pero como no les interesa, porque les gana más el impulso y prefieren y les genera, como te digo, un placer, ya sea sexual, físico, de cualquier tipo, no les gana, el impulso gana. Entonces lo terminan ignorando. Y aquí otra pequeña duda es, él dice que empezó desde 1990, pero para haber cometido o tener este tipo de actitud tan reiteradamente, ¿tuvo que haber sido algo que lo detonara? Mira, si empezó desde 1990, estaríamos hablando que fue hace 20 años.
30 años. Sacando un promedio de la cantidad de mujeres que él menciona, sería una mujer cada 8 meses, sacando una aproximada. En lo personal, este tipo de conductas siempre están presentes en la vida de la persona. A lo mejor, ¿qué pasó? A lo mejor comenzó él a asesinar en esta época, o sea, en 1990 o en el año que haya empezado, pero tenía todos estos impulsos muy bien canalizados, o sea, muy bien manejados, y algo lo detona. No sabemos específicamente qué. Pudo haber sido una decepción amorosa, un coraje, una molestia, el recuerdo de algo, cualquier cosa que lo haya llevado como a un enojo o a una explotación y que ya no pudo canalizar, y el impulso ya no pudo quedarse como en la fantasía y lo tuvo que llevar a cabo. Entonces ahí empieza. O sí empezó muchísimo antes y pues él argumenta que empezó en la década de los 90, ¿no? Porque si me preguntas, es una edad bastante ya avanzada para haber comenzado con una vida como de violencia, cuando comúnmente pues la violencia es algo que se aprende. Entonces no creo que haya empezado a haber violencia hasta los 50 años o a partir de esos 50 años como para decir, híjole, algo tan fuerte me pasó como que ya tengo que empezar ahorita, ¿no? Puede pasar, sí, no se descarta, en psicología nada se descarta, pero sí comúnmente estos perfiles de asesinos seriales son personalidades que están siempre, que como te digo, pues estuvieron canalizadas y el impulso no se pudo aguantar y la fantasía ya se tuvo que romper y se tuvo que llevar a cabo en la vida real. Sí, como que siempre trajo estos pensamientos de y si hago, y si esto y el otro. Sí, la fantasía, como te digo, ya no le bastó, porque una cosa es que yo lo pueda fantasear y lo tenga en mi cabeza y ahí se quede y muy bien, porque no le estás haciendo daño a nadie. Pero en el momento en el que ya no te es suficiente eso y lo tienes que llevar a cabo porque ya simplemente no puedes más y contenerlo, es cuando viene el problema. Como una adicción. Exacto. Y se vuelve una adicción precisamente, porque es como que la primera vez a lo mejor te sientes mal, o te sientes mareado, o te sientes distinto, o te sientes muchas sensaciones, ¿no? Y a lo mejor tienes la necesidad y otra vez y cada vez hasta que lo empiezas a volver algo tan común, tristemente y horriblemente, lo ves algo tan común y algo tan presente en tu vida que ya te da igual, pero te puede servir para bajar el impulso del momento, para sentirte bien, para que en ese momento tu cuerpo esté a gusto con lo que te está pidiendo. Como en México, que ya normalizamos los feminicidios. Exacto. La violencia en general, ¿no? Cualquier nota que vemos que es sumamente violenta ya no nos llama la atención. Sí, en especial ahorita que estamos volviendo de la pandemia. Exactamente. Se han registrado todavía más violencia en todo México. Pues bueno, Ana, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, como les comento, todo esto es pues de lo que hemos visto en entrevistas de la fiscalía, de lo que ha salido. Nada ha sido completamente como autorizado, como... Sí, que no se ha dado a conocer textualmente cuál es la declaración. Exactamente, no ha habido una declaración por medio de él, ni de su boca, ni de nada. Entonces, pues esto es lo que se sabe, esto es lo que podemos hacer por la información que tenemos, y pues nada más es eso. Sí, recordemos que como la investigación sigue en pie, por eso es que no se han podido, pues ahora sí que viralizar más datos de los que ya las mismas carpetas de investigación contienen, porque hay 600 casos que ya se abrieron de 1990 para acá, para recabar todas las desaparecidas, y alguna de ellas, pues, tristemente, pues está dentro de los restos que se encontraron en Atizapán. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana Victoria, por todo tu tiempo. Gracias. Yo creo que pues nos diste una mirada más extensa de lo que es un psicópata.